Mi nombre es Alejandra Forero, soy artista plástica y visual. Tengo maestría en literatura, libros infantiles y juveniles, y desde hace varios años vengo acompañando los procesos creativos y culturales con los niños y las niñas, maestras, maestros, cuidadores de la primera infancia, también aportando a los procesos de creación y por supuesto desarrollo integral en los niños y las niñas. En este momento vamos a abordar el eje de los lenguajes de expresión artística, donde nos acercaremos a las diversas maneras de comprender lo que son los lenguajes de expresión en la primera infancia, pero también encontrarnos con herramientas, estrategias, ideas, posibilidades, encuentros que podamos tener con la materia, con los materiales, con el espacio, con los lenguajes, en resonancia también con la primera infancia, pero también conectándonos con nuestras experiencias propias que nos permitan llevar o acercarnos a lo que es la experiencia estética en los niños y las niñas de la primera infancia. Entonces, para comenzar, podemos abordar una frase que me parece importante que pueda estar presente durante esta hora que vamos a compartir, y es el sentido estético que va a acompañar lo que es la experiencia de los lenguajes expresivos. La estética no pertenece exclusivamente al mundo de las artes, aunque tenga allí su terreno privilegiado. La realización pertenece a la configuración de lo sensible, es decir, se asocia con las formas como nos relacionamos con el mundo y con las maneras como construimos la subjetividad personal y colectiva. Entonces, pensándonos siempre y en principio en que los lenguajes de expresión artística son esa posibilidad que los niños y las niñas en principio y como humanos tenemos de acercarnos a nuestro entorno, pero también a nuestra experiencia como humanos en habitar este mundo, que además tiene una enorme posibilidad desde lo plástico, desde lo sonoro, desde el movimiento mismo, que lo dice o no lo muestra día a día en la cotidianidad, la ciudad, el espacio que habitamos, sea campo, sea un espacio urbano, pero siempre que nos podamos ubicar desde dónde estamos y desde el lugar que habitamos, más allá del espacio físico, sino también como la experiencia de habitarlo, quiénes somos cuando lo habitamos y cómo somos cuando lo habitamos, y esto nos permita conectarnos también con los lenguajes o con esa posibilidad de expresión que tenemos desde que nacemos, incluso antes de nacer. Los lenguajes entonces así se configuran como una posibilidad diversa, desde, como lo venía nombrando, desde lo sonoro, es allí donde nos encontramos con todo el universo, por ejemplo, musical, pero no solo musical, sino desde todo lo que nuestro entorno sonoro, nuestro ambiente sonoro nos proporciona, incluso desde el vientre materno, las voces, los sonidos que se emiten en el caso de cuando estamos en el vientre materno, el corazón, pero también las voces de las personas que acompañan ese afuera que todavía no conocemos. También desde lo plástico, que lo vivimos incluso desde el vientre también, con las texturas, las posibilidades, digamos que de disfrutar desde lo sensorial lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto está muy conectado también con nuestra experiencia o la experiencia que cada uno de nosotros tenemos en relación a las materias diversas. En el caso, digamos, de lo plástico, también tiene que ver no solamente con el material concretamente, sino también cómo lo percibimos desde nuestro sentido más próximo, que es el tacto, y que en el caso de los niños y las niñas pues sucede de esa manera. Comenzar entonces hablando de la diversidad de los lenguajes, parándonos o centrándonos desde el sentido estético, que en sí en la primera infancia es fundamental fortalecerlo, y por eso hablamos de los lenguajes de expresión, y es que cada uno de los niños y las niñas como sujetos particulares que se desarrollan integralmente, pero que además están en una búsqueda propia de su identidad, pero también de comprender este mundo y de interpretarlo y de expresarlo de distintas maneras, necesita encontrarse
con ese sentido estético y construirlo a partir de su propia cultura. Y es que en sí la infancia tiene una propia cultura que además es importante que comience a permear la cultura del adulto, que viene siendo muy centrada en todo lo que nosotros construimos desde nuestra perspectiva, nuestra mirada. Así entonces nos paramos en principio desde lo que nos rodea, que tiene que ver con nuestro entorno estético. Es una invitación a que podamos sensibilizarnos hacia lo que sucede a nuestro alrededor, elementos tan sencillos como los ritmos visuales que hay en nuestro entorno cuando van caminando, por ejemplo, por la ciudad, reconocer toda la plasticidad que tienen los edificios, las casas, que tiene el entorno, si es un lugar donde, por ejemplo, está o tenemos la oportunidad de tener distintos árboles o tener acceso a un entorno donde quizás podamos tener un ambiente mucho más de campo. Reconocer ese entorno nos sitúa entonces también en esos niños y esas niñas con los que estamos compartiendo. Entonces, quizás qué tan sensibles nosotros como adultos somos ante ese entorno nos permite también reconocer qué posibilidades les damos a los niños de que se encuentren con ese entorno que para ellos es muy cercano, de alguna manera, el juego que ellos, por ejemplo, establecen con cosas tan sencillas como, por ejemplo, el piso que recorren día a día en su ciudad, a juegos tan sencillos como no pisar la línea. Están muy cercanos precisamente y están asociados a lo que los niños y las niñas viven o están tratando de reconocer qué es lo que rodea su espacio o qué es lo que a ellos los está, digamos, sensibilizando ante eso que están no solamente viendo, sino también sintiendo desde otros elementos sensoriales también. Allí es importantísimo también que podamos reconocer que esto no, y como lo leíamos, como se podía ver en la primera frase que les compartía, no es un tema de experticia, sino es un tema que tiene que ver con la experiencia humana, y es que cada uno de nosotros como humanos tenemos una experiencia estética distinta, pero que en cada uno de nosotros se construye, depende de la posibilidad que tengamos de vivir este entorno en el que cada uno de nosotros se desarrolla. Allí es importante también tener elementos que nos sitúan en esto que tiene que ver también desde los lenguajes de expresión artística, y es la expresión, la contemplación, que es algo fundamental, y es que desde que llegamos a este mundo estamos contemplando no solo visualmente, sino también tenemos momentos de contemplación sonora que nos permiten también ubicarnos un poco también desde lo que nos hace o cómo casi que resonamos o sonamos en este mundo. Entonces, poder también reconocer que desde los lenguajes tenemos la posibilidad inmensa de transformar, y que esto en principio le pertenece a los niños y a las niñas, y es que cuando un niño dibuja, baila, transforma un material, se moviliza de un lado al otro, y no solo con la intención de generar una coreografía, sino de reconocer y de explorar su cuerpo y de además habitarlo también de alguna manera, ese espacio, está transformando con sencillas acciones como el caminar, que puede ser una acción muy simple para nosotros como adultos, pero que en sí el caminar o el andar puede ser una experiencia estética que en los niños y en las niñas puede movilizar diversos pensamientos y construcciones que además derivan generalmente en un pensamiento poético, en una construcción poética que para ellos fundamentalmente es la manera en la que se relacionan o en la que además pueden conocer y elaborar casi que esa realidad o ese mundo en el que están viviendo. Bueno, por lo tanto, hablar de lenguajes expresivos implica referirnos a las múltiples manifestaciones integradas en las que un niño o una niña reconfigura su experiencia vital y que toman como punto integrador el cuerpo. Entonces, allí es importante también que comencemos siempre cuestionándonos en principio nuestra relación con
en este caso los lenguajes de expresión, y es, por ejemplo, desde el cuerpo, cómo nos relacionamos o de alguna manera cómo manifestamos y cómo elaboramos esa realidad en la que vivimos y cómo la transformamos a través de los lenguajes, pero que de alguna u otra manera siempre pasa por nuestro cuerpo, como primer territorio, pero también como primer espacio, pero también como primera materia, y que en el caso de los niños y las niñas es un campo infinito de exploración, de construcción y de creación en este sentido. Se trata de formas o medios que convocan tanto la experiencia, que tiene que ver con lo social, con lo familiar, con lo emocional, con lo mental, que está potenciada desde la creatividad, desde la imaginación y por supuesto desde el juego, como situaciones que nos permiten conformar y transformar la realidad. Entonces allí aparece algo importante, y es que los lenguajes de expresión no se movilizan o no aparecen sin que aparezca el juego también. Y no como ni como una estrategia ni como una herramienta, sino como una experiencia de creación en este caso. Y es que a través del juego es precisamente como los niños y las niñas, casi que en conjunto o en relación continua con los lenguajes, comienzan o tienen la posibilidad de construir y de crear. Para esto vamos a compartir una frase que dice: el juego es una experiencia siempre creadora y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida. En ese sentido, para los niños y las niñas, el juego, en este caso y hablando de los lenguajes, es la manera próxima como ellos logran relacionarse con estos lenguajes, pero también con su realidad y con su entorno. Entonces aparecen las distintas formas en las que podemos encontrarnos con lo que es jugar y qué es el juego, y esto cómo tiene que ver con los lenguajes de expresión. Y allí nos encontramos con algo fundamental, y es que en el juego aparece o pasa o sucede casi que lo mismo que sucede cuando uno está creando, o cuando está, en el caso de lo plástico, pintando, dibujando, en el caso del movimiento de lo corporal cuando está danzando, o cuando por ejemplo está caminando, o en el caso de lo sonoro cuando está cantando o cuando está explorando un elemento sonoro o un instrumento. Y es que cuando un niño o una niña ingresan en ese campo o en ese momento de creación, que puede ser de juego o puede ser de creación propia desde un lenguaje, está construyendo y está casi que reinventando un espacio que para Graciela Montes, o ella lo define como la frontera indómita, y es que precisamente es un espacio o un nuevo universo que los niños y las niñas y nosotros como humanos construimos o creamos a partir del juego y de los lenguajes, y es donde nosotros ponemos las reglas, podemos construir de diversas maneras, nosotros somos quienes le damos un principio y un fin, quienes damos la lógica a ese espacio, que además se convierte también en un encuentro con lo imaginado, con los imaginarios, un encuentro con lo fantástico, con la creación, pero también con lo poético, que más adelante abordaremos, porque desde los lenguajes, si bien se viene elaborando y también nos permite una transformación de nuestro entorno y de nuestra propia experiencia, también nos permite casi que encontrarnos con algo que me parece importante y bellísimo que le da el arte o que le da los lenguajes de expresión como posibilidad a la primera infancia, y es precisamente poetizar o casi que recuperar la poética que está oculta o que está presente y que nosotros hemos venido olvidando en muchos elementos de nuestra cotidianidad, pero también otorgársela a otras construcciones que nosotros hacemos desde lo que verbalizamos, desde lo que expresamos o manifestamos a través de otros lenguajes. Allí entonces, desde el juego, precisamente partimos de algo importante, y es que
cuando entramos en ese territorio de la creación, o cuando acompañamos a los niños y a las niñas, o permitimos que ellos precisamente habiten o creen ese territorio que tiene que ver con más allá de la construcción, digamos, perfecta o blindada, si en ese momento libre de libertad y de posibilidad de creación, que como les nombraba ahorita, o denominarlo desde una frontera indómita, puede ser abordado, o que nosotros como adultos podemos venir acompañando, simplemente con la posibilidad de entregarles a ellos eso que les pertenece, y es esa oportunidad de transformar, o que ellos hacen, digamos, día a día desde sus acciones, como cuando simplemente cogen la mesa para que sea una cueva y se pueden meter debajo de ella, incluso a dibujar o a construir una historia y a crear ahí un pequeño universo que puede que para nosotros sea algo sencillo o algo que no tenga que ver con los lenguajes, pero que de alguna manera en ese momento que están viviendo están no solo teniendo una experiencia de juego, sino también teniendo una experiencia estética. Y es que allí seguramente, mientras que están jugando, están cantando, y mientras que están cantando también están creando una historia y la están narrando, pero también seguramente están interpretando todos estos elementos desde el movimiento, y además también lo pueden manifestar o lo pueden expresar desde lo gráfico, incluso cuando no tienen un código formal, pero sí lo están manifestando desde el dibujo, que pueden ser los grafos o las letras, que en principio son dibujos para ellos, y que el reconocerlo como adultos nos puede también permitir encontrarnos con otras maneras de ver, pero además también de facilitarles que se puedan seguir expresando, por ejemplo, a través de estos lenguajes o estos elementos desde la estética. Es a través de las distintas dimensiones del cuerpo que los niños se relacionan con los lenguajes de expresión. Entonces allí nos encontramos con las posibilidades que tiene el cuerpo desde el movimiento, pero desde el movimiento teniendo en cuenta la libertad precisamente como principio del movimiento, y no como una atadura a una coreografía o a una, digamos que a una cierta secuencia de movimientos aprendidos o impuestos, sino a la libertad que de verdad desde el movimiento y desde el reconocimiento corporal nosotros les permitamos como adultos tener a los niños y a las niñas. En el movimiento también es fundamental encontrarnos o conectarnos con lo que fluye a nuestro alrededor, y es que si bien el movimiento en nosotros como humanos está dado desde el cuerpo, desde nuestro entorno está presente en el viento, en el movimiento que tiene, en el movimiento que tiene nuestro entorno, no sé, cuando vamos caminando, o cuando vamos, es distinto cuando vamos en un carro, o cuando vamos en una bicicleta, o cuando vamos quizás montando patines. Entonces también reconocer que el movimiento o estos lenguajes, en este caso desde lo corporal, está visto desde nuestra cotidianidad, y así es que lo tenemos que reconocer en los niños y en las niñas. Entonces preguntarnos también desde, para nosotros como adultos, ese movimiento precisamente cómo está dado, o cómo nos manifestamos desde el movimiento, para podernos conectar con la experiencia que los niños y las niñas tienen con el movimiento y con lo corporal. Y aparece algo importante en los lenguajes de expresión que tiene que ver con las materias y los materiales, que más allá de pensarnos en un material como el elemento que se transforma para una construcción que queramos lograr, sí tiene que ver con la materia como
en este caso partiendo desde los lenguajes, como, un material o una posibilidad que tenemos o que nos ofrece el entorno, como un elemento que podemos transformar, pero que además de transformar podemos usarlo y podemos utilizarlo o ponerlo a favor de la creación en este caso, viendo sus particularidades. Cada una de las materias tiene una gramática y en este sentido la gramática no tiene que ver solo con lo escrito, sino tiene que ver con las características propias, en este caso de los elementos, y es que cada una de las materias, sea cual sea, tiene una gramática. El papel, por ejemplo, que tiene que ver más, o está asociado al lenguaje plástico, tiene unas formas de uso que no tienen que estar encasilladas solamente al dibujo o al hecho de intervenirlas desde lo gráfico, sino también poder explorar el papel desde otras posibilidades. ¿Qué pasaría si nosotros el papel lo mojamos? ¿Qué pasaría si el papel nosotros lo rasgamos? ¿Qué pasaría si al papel nosotros lo arrugamos? ¿Qué pasaría si al papel nosotros lo pegamos y lo extendemos? ¿O qué pasaría si el papel, si usamos un formato diminuto de papel? Entonces, encontrar las diversas e infinitas posibilidades que tiene cada una de las materias y de los materiales nos da una posibilidad enorme también de transformación y de uso, pero además de uso también de posibilidad creativa desde los lenguajes. Entonces ahí podríamos ver que el papel no solo está asociado al lenguaje plástico, sino que también podría estar asociado al lenguaje corporal o al movimiento. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos danzar o movernos al son o al ritmo del arrugar de un papel? ¿O qué tal si el papel puede funcionarnos como un lienzo donde podamos no solo dibujar, sino también movernos e ir dejando rastro o una huella de ese dibujo, de esa gráfica, pero desde el movimiento? Y desde esa pregunta de cómo podemos diversificar la materia, vamos a encontrarnos con muchas posibilidades que no nos van a dar la oportunidad de salir de un solo uso o de extender esa experiencia con el material. Entonces el papel ya no sería solamente para dibujar, sino que también nos va a permitir vamos a poder tener la proximidad de sentirlo, de explorarlo desde lo sonoro, de explorarlo desde su textura, de explorarlo desde el movimiento mismo del papel. Y allí es importante también hablar desde los materiales, pero más allá de los materiales que nosotros tenemos a diario en nuestras aulas, como pueden ser los colores, las masas o las distintas telas, papeles, plásticos, sí poder hablar de lo que nuestro entorno nos ofrece, que volvemos a lo mismo y es como poder seguir estando en la tónica de reconocer ese entorno en el que nos movemos, y es qué nos ofrece o qué elementos o qué materias nos ofrece precisamente nuestro ambiente o el espacio en el que nosotros convivimos a diario. Eso es fundamental también porque los niños y las niñas se relacionan a diario con esto que les da una identidad. Entonces los lenguajes no solo están presentes en nuestra escuela o en nuestra aula, sino están presentes en la casa, en el momento cuando ellos van a la plaza de mercado a comprar con sus familias, sino también está presente en los momentos incluso cuando ellos van al médico, cuando van a los distintos lugares, parques, van en un bus, ¿sí? Todos estos elementos que podamos reconocer también nos van a permitir encontrar o casi que cruzar qué posibilidades de más tiene cada uno de los materiales. Entonces, también que podamos ver que los lenguajes se pueden homologar o cruzar o traducir de alguna manera. Entonces no solo podemos interpretar un sonido desde lo sonoro, sino que también lo podamos interpretar desde lo plástico, y también podamos interpretar un sonido desde
en este caso desde el movimiento, o podemos viceversa, podemos interpretar un color desde lo sonoro, o podemos interpretar un sonido desde lo gráfico, y de esta manera cuando comenzamos a cruzar los lenguajes comenzamos a ver que son integrales en principio para los niños y las niñas, pero que además también hacen parte de una experiencia que nosotros vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, y es esa habilidad de, más allá de creación, esa habilidad de poder sentir esas distintas materias desde distintos vértices o distintos puntos de vista que nos permitan pararnos no solamente desde una sola forma de hacer las cosas, sino desde las distintas miradas, las distintas formas de hacer y las distintas formas de crear. Allí también cabe resaltar que cuando hablamos de lenguajes estamos mencionando o estamos saliendo de lo que tiene que ver con las técnicas, que es importante, pero que digamos nos limita la experiencia de los lenguajes. Entonces, cuando hablamos de construir, cuando hablamos de lenguajes, hablamos también de aprender a mirar, aprender más que un aprendizaje desde lo dado o lo que nos viene como estructura, es un aprender desde lo sensible, a poder mirar de distintas maneras, a poder contemplar sonoramente, a poder apreciar, y en esto que tiene que ver con apreciar es fundamental, por ejemplo, la experiencia plástica, hablar de lo que los niños crean. Cuando un niño o una niña se expresa gráficamente, hablar de eso que está expresando gráficamente, compartirlo con los otros, exponerlo, permitir al colectivo de niños y niñas que puedan apreciar, y la apreciación habla más allá de poder solamente valorarlo, de simplemente contemplarlo visualmente, de poder darnos ese momento que para ellos también es de disfrute y goce, que además constituye un placer humano, y es el tema estético de poder contemplar. Cuando vamos a un museo, por ejemplo, una obra de arte, pero cuando estamos con los niños y las niñas no hablamos pues de una obra de arte, pero hablamos de una producción, en este caso gráfica, o hablamos de un producto o una creación propia de los niños, y esto de poder exponerlo o compartir con los otros lo que creamos es lo que también nos permite, digamos que ir encontrando o ir hilando esas historias que están ocultas en lo que ellos han creado. Entonces, cuando aparece un dibujo para un niño y una niña, aparece también una historia. Entonces, esa narrativa que está oculta es la que nosotros como adultos podemos también acompañar en que pueda aparecer. Para esto es fundamental también que nosotros como adultos que acompañamos a los niños y a los niños también tengamos experiencias estéticas enriquecidas. ¿Y esto qué significa? Que podamos nosotros también visitar museos, que podamos acercarnos a las distintas experiencias estéticas. Entonces, ¿qué museos o qué, más allá de qué museos, qué experiencias hay en esta ciudad, por ejemplo, para visitar desde los lenguajes de expresión? ¿Qué obras de teatro, qué lugares desde lo cultural podemos también compartir para que nosotros como adultos desde esa propia o esa vivencia estética nosotros también podamos llegar a compartir con los niños y las niñas no solo la experiencia de vivirlo, sino también desde los referentes poder enriquecer ese universo que ellos tienen y que ellos han venido enriqueciendo, pero que además nuestra labor de acompañantes de ese proceso de desarrollo integral pues nos exige, y es que podamos enriquecer ese universo, en este caso aportando a la construcción de su propio sentido estético. Ahí aparece algo importante que tiene que ver con la identidad y con la expresión, y es que los lenguajes expresivos nos permiten también, o le permiten a los niños y a las niñas construir una propia identidad, y además de una propia identidad les permite también movilizarse o digamos que acercarse a lo que tiene que ver con la expresión. Cuando un niño y una niña tiene diversas oportunidades desde lo sonoro, desde lo plástico, desde el movimiento, pues va a tener
en ese sentido una diversidad amplia, digamos, de relacionarse con lo creativo, pero también de relacionarse con lo poético, pero también de relacionarse con lo narrativo. Y allí entonces va a comenzar a construir o a definir también su propio sentido de lo estético, que no tiene que ver con solamente con lo bello o con lo bien realizado o con el hacer solamente, sino que tiene que ver con esta experiencia humana que todos tenemos cuando nos encontramos para nosotros con un elemento placentero o más allá de placentero con el disfrute y el goce. Entonces ese sentido estético precisamente es lo que va a aportar a que los niños y las niñas en su cotidianidad puedan seguir relacionándose de manera sensible con su entorno, pero también puedan manifestarlo de distintas maneras y que además en su expresión puedan compartir o puedan casi que develar la poética que está en ellos, pero que además está en todas sus construcciones. Y aparece el pensamiento poético. Precisamente cuando hablamos del pensamiento poético, hablamos de algo fundamental y es esa narrativa que desde la infancia está expuesta y es, por ejemplo, desde que estamos desde el vientre, cuando una madre o un padre también comienza a imaginar cómo será, de qué color serán sus ojos, cómo será su voz. Ahí comienzan a construirse una serie de elementos que están asociados a más allá de la imaginación, sí, del carácter poético que nosotros le podemos otorgar a lo que vivimos como humanos digamos, en nuestro mundo. Y es precisamente que los niños y las niñas, en cada una de sus maneras de vivir y de encontrarse con el mundo, están poetizando todo el tiempo. Entonces, cuando un niño o una niña lo expresa verbalmente, la luna me está siguiendo, o esta mañana me encontré con un pájaro que tenía este color, o cuando nos cuenta una historia desde un dibujo que hizo, o simplemente con su mirada también nos está de alguna manera manifestando algo, está develando una poética que muchas veces como adultos dejamos de ver, pero que es vital que comencemos a reconocerla y que además podamos ayudar a los niños y a las niñas a que sigan elaborando ese pensamiento poético. Entonces, esto lo vemos de manera muy cercana cuando un niño va recorriendo o va en su recorrido cotidiano y lleva un carrito que va, no sé, deslizando por la pared, y para él esa pared en ese momento no es una pared, sino que en ese momento se convirtió en un espacio donde ese carro va pasando por una autopista o va por una carretera o va por un campo donde él puede jugar, pero además digamos que él lo ha convertido en ese territorio de juego. A través de la poética ha construido una historia o ha destinado una narrativa especial para ese momento. Desde el pensamiento poético, entonces nos relacionamos también con lo que tiene que ver con la investigación y la exploración, y es que en los lenguajes de expresión hay algo fundamental, y es que los niños y las niñas están investigando y están explorando todo el tiempo, incluso antes de llegar a un encuentro académico o a un lugar académico, están todo el tiempo investigando, están todo el tiempo lanzando hipótesis de lo que puede suceder, y eso se ve de manera tácita a través de los lenguajes de expresión. Cuando los niños y las niñas entonces de alguna forma lanzan una hipótesis de cómo creen ellos que quizás los colores pueden verse
si combinamos una sustancia con otra o quizás a través de la exploración desde lo corporal rebasan sus límites y de esta manera también lanzan hipótesis de lo que puede suceder. Allí también hay un pensamiento en este sentido que tiene que ver también con lo más allá que científico, con la exploración y con la investigación que sí nos permiten los lenguajes acercarnos y además profundizar en ese pensamiento, no solo desde lo poético, sino también desde lo que tiene que ver con la elaboración del pensamiento científico, pero también del pensamiento o de la posibilidad desde la investigación. Y es que podamos reconocer que los lenguajes de alguna manera son el camino que nos permiten también, digamos que, cuestionar nuestro entorno, lanzar hipótesis, comprobar y de alguna manera también nos permite, digamos que, extender o profundizar en aquellas preguntas que los niños y las niñas tienen. Entonces, cuando un niño se pregunta si quizás en la luna se puede caminar o no, de allí, aparte, pues está lanzando una hipótesis, también podemos abordarla desde los lenguajes y permitir que ellos se encuentren con esa respuesta, no dándola, sino precisamente que ellos la puedan elaborar y encontrándose con que puedan resolverla o quizás llegar a otras preguntas que les permitan otras posibilidades también de exploración.